Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Bitácora Pampeana. Y aquí estamos de nuevo, en la pantalla de la televisión pública pampeana para emprender una nueva aventura junto a ustedes y el equipo de Bitácora Pampeana. Y hoy nos encontramos cerca de una fecha muy especial, porque se aproxima el 30 de agosto, que es el Día de Santa Rosa de Lima, pero a su vez, el 30 de agosto, una institución de las más longevas de la provincia va a estar cumpliendo un nuevo aniversario. Y estoy hablando de la Policía de La Pampa. Hoy preparamos un capítulo muy especial dedicado a la policía, al museo que tiene la policía y también, dato no menor, una propuesta gastronómica porque siempre decimos que después de aprender es momento de comer. Como siempre digo, buscate algo rico para comer, prepárate el mate y ponete cómodo porque durante esta media hora vamos a aprender y además vamos a descubrir la provincia desde una nueva ventana narrativa. La Policía de La Pampa nació formalmente el 2 de abril de 1886, bajo la Ley de Territorios Nacionales, designando a don Pedro Real como su primer jefe. Aunque inicialmente se celebraba en esa fecha, el aniversario institucional se trasladó al 30 de agosto, en honor a Santa Rosa de Lima. La institución se organizó inicialmente como un cuerpo precario en el territorio nacional de la Pampa Central, cuya capital era General Hacha, para luego consolidarse profesionalmente durante el siglo XX. Hoy en día, la jefatura central se ubica en la calle Pellegrini 587 de Santa Rosa a La Pampa. Para comprender más sobre el pasado de la policía, se puede visitar el Museo Policial de La Pampa, que resguarda uniformes de época, documentos y elementos históricos. El Museo Policial Comisario General Alberto Dionisio Antonio se ha consolidado como un espacio dedicado a preservar y difundir el patrimonio histórico de la Policía de La Pampa, resguardando objetos, documentos, fotografías, uniformes, vehículos y testimonios que reflejan la evolución de la institución y de la comunidad a la que sirven. Cada pieza exhibida representa una historia de compromiso, de vocación de servicio y dedicación de quienes formaron parte de esta fuerza a lo largo del tiempo. Bienvenidos al Museo Policial Comisario General Retirado Alberto Dionisio Antonio. Mi nombre es Belén Taramarcás, soy suboficial principal de Policía de La Pampa y soy museóloga. Esta es una pequeña muestra de lo que es el recorrido histórico e institucional geográfico del museo. La visita guiada se inicia en esta sala que es la de Territorios Nacionales. Se denomina de esta forma porque los territorios nacionales de la Pampa Central surgen en el año 1884 con la Ley 1532, que es justamente la organización de los territorios y la necesidad de una policía de seguridad. Si bien es del año, como les decía, 1884, policía surge en el año 1886. Ok, más tarde. Más tarde, correcto. Y se tomó el día 2 de abril como Día de la Policía en ese momento porque es cuando asume el primer jefe de policía, que es don Pedro Real. En estos avances del ejército que se va asentando, surge de esa milicia, por eso a algunos se les dice milico, viene el mote viene justamente de la milicia, de los militares, y podían tomar la opción de continuar en Policía de Territorios Nacionales de la Pampa Central o continuar en el ejército. Bien. Como vemos, el primer uniforme que se utilizó en ese entonces, el uniforme de antaño, que el día de hoy se sigue utilizando en los desfiles. Sí. Que es una forma de homenajear a esos primeros policías que estuvieron en estos vastos territorios tan enormes que no había
en ese entonces tampoco hablábamos de una reglamentación propia de policía, de decir cuál era su función, qué era lo que tenía que hacer, en qué horario entraban, qué horario salían. No había presupuesto porque dependía todo del Ministerio del Interior. Claro. Estas cuestiones se fueron regularizando, por supuesto, a partir de estas instituciones administrativas que estábamos hablando. Entre los elementos que también rescatamos de ese momento están las armas, que las primeras que se utilizaban eran las que se conocen como de chispa o de avancarga, que se cargaban con la pólvora. No era rápido disparar, tenías que cargar la munición. La pólvora y la munición. Doble. Cuando se producía el sistema de disparo, era una gran polvareda. Y de ahí viene también, tal vez lo has escuchado, cuando los indios se vendían al humo. Porque con esa polvareda permitía al bando contrario poder avanzar. Mirá las cosas que me estás enseñando, Belén. No sabía que de ahí venía. De ahí venía porque hasta que volvían a cargar y todo, tenían tiempo de poder avanzar. Y otra cosa que quiero mencionar, perdón que te interrumpa, sí, pero lo comentábamos recién antes de que arranque la nota. ¿El uniforme usaban estas botas de caña alta, se dice? ¿O qué nombre es el apropiado? Correcto, las botas de caña alta, porque el elemento en ese momento trascendente que había de traslado era justamente el caballo. Entonces, una forma de protección eran las botas de cañas altas o bien las polainas. Ese dato me parece sumamente interesante también para entender cuál era el trabajo de la policía. Decir, bueno, se tenían que trasladar a caballo, no era fácil, entonces necesitaban un uniforme que los acompañara. Y esto que estabas diciendo justamente del uso del caballo, también resaltamos los medios de comunicación. Importante a tener en cuenta, sí, claro. Porque no teníamos teléfono, no había handys, así que el medio de comunicación eran justamente los silbatos. Ese silbato es espectacular. ¿Quieres probarlo? Sí, quiero. Acá, tenés que tomar ese chiquitito. ¿Cuántos policías deben haber utilizado esto? Voy a parar un delito. ¡Alto! Me sale bien. Te sale bárbaro. Bueno, y ¿sigue funcionando? Sigue funcionando. Es increíble, Belu. Mira. Se escucha muy fuerte. Y se siente diferente. Bueno, ¿por qué? Porque cada sonido tenía un significado. Era o que un compañero necesitaba apoyo, o que había que volver urgente a la comisaría, o que había un incendio. Así que cada sonido tenía un significado, ¿sí? Espectacular. Perfecto. En esto que estábamos hablando de esos inicios de policía, allá por el año 86, imagínate que estamos próximos a cumplir 140 años de vida institucional, esa policía era netamente varonil. Si había mujeres era la enfermera, la Paquita, la cocinera. Tarea de cuidado. La señora de Juan. No tenían tampoco voz ni nombre propio. Hoy, en 2026, vemos ya en esta figura de lo que es la provincia, las mujeres cumplen el mismo rol que los varones. Es impensado que hasta recién en 1990 se produjo este cambio. Qué lindo archivo. Y teniendo en cuenta que en ese entonces eran muy pocos los que tenían la posibilidad de ir a la escuela. Claro, tal cual. Porque recién se estaban organizando los territorios, entonces contar con estas posibilidades eran muy poquitos, la mayoría de los niños, porque eran niños y iban a trabajar al campo para colaborar con la familia. Claro. Y aquellos que sabían leer y escribir tenían esta posibilidad dentro de la institución policial. Claro. Que eran los que llevaban toda la parte administrativa. Y en el otro
en este, si lo querés ver, sí, que es un legajo, es un prontuario que es donde está el nombre y todos los datos personales de la persona. En algunos hemos encontrado, de tan añejos, hasta en qué vapor vinieron. Así que es un material muy rico en información. Este es un libro de detenidos que cada renglón es una persona. Y esto que estás diciendo de la descripción de los rasgos era importante. ¿Por qué? Porque no había fotografías, era un elemento muy caro. Claro. Imagínate en el interior de los territorios contar con esto. Eran muy poquitos los que tenían. Entonces, la forma de identificar a la persona, de decir, sí, a Cristóbal Pérez lo identifiqué hoy a la mañana. Por una cicatriz, por ejemplo. Por una cicatriz. O la apariencia. Porque en el rondín tenían que entregar a quien habían identificado con todas esas características. Para si el turno que venía a la noche lo cruzaba o si había sucedido algo, sí, porque yo lo vi en tal lugar. Claro. Dentro de la institución hay distintos departamentos. Uno de esos es el de comunicaciones, que vemos los primeros equipos. Bueno, habíamos visto el silbato. Sí. Fue cambiando, aparecen los equipos VHF, BLU. El telégrafo fue un servicio social impresionante que estaba en la comisaría o en la estación de ferrocarril. Es verdad. Que funcionaban con el sistema Morse. Y entre esta funcionalidad, ¿no?, del telégrafo, hubo un personal, un agente de policía, Ángel Garay, que en el año 1947, el primer destino que le dan, un agente nuevito, el primer destino que le dan es en Algarrobo del Águila. Bien. Cuando llega, se encuentra con una problemática muy latente en la población, en la gente, que era la falta del agua del río Atuel. A partir de la convivencia con los vecinos y viendo el estado en que estaban las tierras, la gente que tenía que irse porque no tenía otra opción, la muerte de los animales. Este señor le escribe una carta en ese momento a Juan Domingo Perón haciendo este reclamo. Hay una resolución favorable, pero es el día de hoy que se sigue haciendo hincapié en ese pedido para que se cubra la cantidad de litros cúbicos que deben pasar de agua, ¿no es cierto? Así que también ese es el compromiso del mismo personal que en su día a día está al servicio, no solamente en cuanto a seguridad, sino también por el bien de cada uno de nosotros. En este sector, justamente esto que estamos hablando, que es de bomberos, acá en La Pampa es una de las pocas provincias que bomberos depende de policía. Es verdad. También hay bomberos voluntarios, pero justamente bomberos acá dependen de policía. Si vemos, el primer autobomba es la imagen que vemos en la pantalla superior, en la imagen superior. Que era una máquina a vapor. Es como una vaporera, tal cual, que era tirada por caballos. Y después en las imágenes del centro ya vemos los autobombas. Claro, más actuales. Y en la imagen de la izquierda, ese es el primer piquete de bomberos que hubo, que en ese entonces, en el año 45, cumplían guardia en la misma jefatura. Bien. Es decir, eran policías y si había algún inconveniente, algún siniestro, actuaban de bomberos. ¿Cuándo se produce ese cambio? Con la muerte de un bombero justamente que estaba de guardia. La guardia significaba estar, en jefatura hay una escalinata que da a la calle. Sí. Bueno, pasa una señora muy alterada, le provoca 2 disparos y esto hace que el policía pierda la vida, que era bombero, era parte del primer piquete de bomberos.
Esta información nos la hace llegar el señor Juan de Petris, que justamente su abuelo estuvo como parte de ese primer piquete. Pues en cuanto a los vehículos que se rescataron, nosotros pensábamos que habrán visto no hace tantos años que estaban los bici policías. Sí. Bueno, pero pensábamos que era de ahora. No, ya en la década del 60 estaban los policías en bici que recorrían o llevaban la documentación y demás, y pudimos rescatar uno de una bici. Criminalística era un departamento propio de policía, hoy es lo que conocemos como la policía científica. Era el levantamiento de rastros, las muestras que se iban tomando con los microscopios. Y esto que decíamos justamente, como me estaba a ver por dónde había sido el ingreso a un domicilio, el hecho de registrar esos momentos era importantísimo, porque eso es lo que iba a la justicia. Claro. Entonces se hacía todo el croquis y aparte también con el registro fotográfico. En esa cuestión, a ver, no sé si van a poder ver bien. Ya lo estoy viendo desde acá igual. No, muy bueno. No me digas que están dando. Están dando. Efectivamente. Esto llevaba una batea con los químicos que corresponden para la impresión fotográfica. Se utilizaba una hoja y eso hacía que la imagen se adhiriese al papel. Genial. Me encanta este componente que tiene la muestra, que uno termina jugando o entendiendo bien cuáles eran los instrumentos que utilizaba la policía para trabajar, porque los vemos funcionando hasta el día de hoy. Y lo bueno es también que siempre decimos, hay elementos que van a poder justamente interactuar y hay otros que son únicos y lamentablemente hay que observar. Hay que observar. ¿Sí? Después de un largo recorrido por el Museo de la Policía, sentí que era el momento ideal para hacer una pausa, bajar un cambio y cerrar la jornada con una rica merienda. Así fue como me acerqué a pleno centro santarroceño, en la calle Juan B. Justo para conocer Casa India, una casona antigua que fue refaccionada para convertirse en el refugio perfecto. Guille es la encargada de darle vida a las piezas de cerámica y quien lleva adelante este lugar. Los invito a compartir este café y a descubrir la historia detrás de esta hermosa propuesta. Bueno, nos encontramos con Guille, dueña de Casa India, con una propuesta ideal para esta altura del año. La verdad es que el invierno siempre nos tira a buscar algo calentito, totalmente, algo rico para comer, y todas esas ganas nos trasladaron hasta Casa India. Primero quisiera conocer la historia de este lugar. ¿Cómo nació Casa India? Casa India va a cumplir este año 3 años. Nació, yo siempre tuve como la idea o la ilusión, el sueño de tener una cafetería. Hace 3 años atrás por ahí no era tan habitual, no había tantas opciones acá. Y la realidad es que yo hacía cerámica en ese momento y busqué un lugar para instalarme con el taller. Pero bueno, el local era grande, así que era como la idea de empezar a hacer cerámica y después en algún momento pensar la idea de cafetería. Pasaron 3 meses y estaba abriendo la cafetería y en esos 3 meses había hecho toda la vajilla para el local. Fue como muy rápido todo y ahí en diciembre nos largamos y bueno, y así llegamos a hoy. Con el tiempo de a poco fuimos incorporando distintas propuestas y demás, pero surgió de eso, de un deseo que venía desde hacía mucho tiempo y bueno. Y se dio. Y se dio. Empezamos primero con esto, con la idea de hacer una propuesta de meriendas que quizás son distintas por productos que vendemos, que son diferentes quizás
a los de otros lugares, y a eso le complementamos la opción de poder realizar alguna actividad, como es la de la intervención de las piezas de cerámica o la de pintar las bolsas de lienzo. Así que es una opción que la gente elige mucho porque es una actividad, principalmente, si bien lo eligen la gente mayor, los adultos, también es para los niños. Nosotros en eso no tenemos problema, no hay restricción de edades. Entonces vienen los niños y suelen estar toda una tarde pintando, y es una actividad, se concentran muchísimo, ¿viste? Las madres por ahí nos dicen, no hizo un ruido en toda la tarde. Los divierte mucho esto de pintar cerámica, que por ahí es lo que más eligen, y bueno, y esto de las bolsas también, y de hecho tenemos varios eventos en los que nos piden estas actividades para complementar. Hemos hecho baby shower, muchas opciones, y la gente la verdad que se engancha un montón, lo elige, por suerte los elige, y también a mí me gusta mucho el momento en el que vienen a buscar la pieza terminada, que siempre las tenemos acá en este mueble, de que la gente por ahí cuando interviene la pieza, hay mucha diferencia entre antes de que la pieza entre al horno al después, y cuando la vienen a buscar se sorprenden de lo que hicieron, ¿viste? De lo que son capaces. Por eso nosotros siempre decimos que es una experiencia para no artistas, porque lo puede hacer cualquier persona, y se sorprenden de lo lindo que les quedó y del uso que le pueden dar, porque son piezas que son aptas para vajilla, digamos. Entonces, nada, eso, es lindo verlos que se van contentos con el resultado. Te quiero preguntar sobre eso porque dijiste después cuando las personas vienen a buscar sus piezas, ¿cómo es el proceso? Mira, las piezas, esto que hablábamos de que por ahí es un servicio que se da en las ciudades más grandes, es bastante difícil la logística porque yo todas las piezas las tengo que traer de Buenos Aires, las traigo de allá para poder exhibirlas acá. La gente elige la pieza que ya está horneada, tiene una horneada para que esté firme, la interviene, me la dejan, yo la vuelvo la esmalto y la vuelvo a hornear. Ese proceso más o menos tarda 10-15 días porque hay que llenar un horno para poder prenderlo, y vuelve al local. Y ahí le avisamos, la gente ya sabe más o menos, le decimos en esos 10 días, y vienen y las retiran. Mira, mi idea siempre, desde que tengo un local, fue experimentar por ahí esto de incorporar productos que no sean, si bien obviamente hay gente que viene y merienda las cookies, por ejemplo, que son un fuerte para nosotros, la carrot cake, que son tortas o las cookies que vuelan en un solo día, poder incorporar los productos keto y productos intact. Mi idea siempre fue como hacer una carta lo más amplia posible en ese tipo de alimentación. Primero porque hay gente que lo requiere, y segundo porque son cuestiones por ahí que se han ido incorporando, esto de comer más saludable, y sirve porque, no sé, hay gente que viene a desayunar y no se va a comer una porción de torta. Vendemos mucho, por ejemplo, el tostón de masa madre con huevo y palta. Esos son productos que salen mucho, y bueno, mi idea siempre fue como encarar para ese lado, ¿viste? Y algo que mencionaste es que ofrecen productos aptos para celíacos. Exacto. Que eso creo que es importante reconocerlo en pantalla porque más de uno conoce a alguien que no puede consumir harinas y que muchas veces se queda por fuera de estos planes. Exacto. Porque dentro de la carta no hay propuesta para ellos. Sí, tal cual. Por eso yo es como que mi laburo, por ahí las chicas están siendo la cara del local, y mi laburo atrás como dueña es eso, es ir tratando de buscar opciones y de ir ampliando esa propuesta porque es algo que me interesa, ¿viste? Y para mí también que nos elijan y que puedan ver que el producto es fresco, que se sirve en el momento, para mí es lo que quiero ofrecer. Elijo que sea así, elijo que a mí, digamos, la pastelería que hacemos, si bien quizás una torta no la podemos resolver en un día, si en ese día, yo siempre con las chicas hablo lo mismo, si en ese día no hay stock, se ofrece otra cosa, a nosotros eso es lo que te lleva por ahí el no tener una reserva enorme de mercadería, pero el producto tiene que estar fresco sí o sí. Tenemos el Instagram, que es Casa India SR. Bien. Y después los horarios, trabajamos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 13, y abrimos de 16:30 a 20:30. Y también abrimos los domingos de 16:30 a 20:30. El único momento que no abrimos son los domingos a la mañana. El único descanso que nos tomamos. Y merecido descanso. Sí, totalmente.